placer, un orgullo estar acá. Bueno, lo que bien decía Verónica respecto del Estado, ahora le voy a pasar el rol de cebadora a ella. Hay una frase de Perón que la describe bastante bien, que es que la economía nunca fue libre y nunca lo será. La economía es siempre dirigida. La dirige el Estado para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Y si no, la dirigen los grandes grupos financieros transnacionales para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, consiguiendo la desdicha de sus habitantes, ¿no? Por eso me pareció muy interesante. Este es mi 6º libro personal. Es el segundo de esta línea histórica, segundo libro para todo público, ¿no? Porque mis primeros 4 libros son libros académicos, que bueno, que a ustedes no les va a interesar leerlos, pero bueno, supongo que estos últimos 2 sí. Y justamente tienen un recorrido histórico. Es Argentina entre las disputas de poder 2012-2019, y es un periodo muy interesante donde yo, a diferencia justamente del libro anterior, yo no lo voy escribiendo como historiador, que fue tal vez el libro anterior, que se llama Del país dividido en la Revolución Cultural. Este libro son los escritos que yo fui haciendo a cada momento, por eso tiene un subtítulo que se llama El sentir de cada momento. Incluso hay algunos momentos del libro donde yo escribo suponiendo que lo que vino después no iba a volver nunca más, ¿no? Entonces, bueno, no es para reír, es para llorar, ¿no? Pero bueno, pero tiene que ver justamente con resaltar estas cosas. Y vuelvo a citar una frase de Perón, que me parece muy interesante, que dice que cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever. Lo que no pueden prever los que carecen de esos conocimientos. Y por eso, bueno, por eso me tomé el trabajo de poder, bueno, hoy venir a contarles un poquitito de lo que intento transmitir, ¿no? La primera parte de la obra trabaja sobre artículos del 2012 y 2013, y hay, me parece, el artículo número 3, que se llama Salir del ajuste para recuperar el país, que fue un artículo muy elogiado en España cuando lo escribí. Fue a fines del 2012 o los primeros momentos del 2013, donde en España estaban con políticas de ajuste permanente. Y bueno, lo escribí para una revista española y tuvo muy buena recepción allá, porque yo explicaba cómo es que saliendo de las políticas de ajuste se podía poner en pie de vuelta el país, ¿no? Bueno, te voy a abandonar el mate por un rato. Y las políticas de ajuste, yo, en realidad, si bien el libro tiene ejemplos, y es un libro que recorre o que va saltando por varios periodos también para explicar el presente y por lo tanto el futuro, ¿no? También trabaja desde 1711 con el plan para humillar a España, escrito en Gran Bretaña. Es decir, tiene una justificación bastante acabada de los temas que yo me atrevo a tocar. En aquel momento, digamos, donde yo escribo esos artículos, esa primera parte del libro de Salir del ajuste para recuperar al país, yo describo cómo eran los mecanismos del Fondo Monetario Internacional. Cuando yo escribo eso, acá es uno de los momentos, ¿no? Cuando yo escribo eso, yo pensaba que el Fondo Monetario Internacional iba a volver nunca más, ¿no? Pero bueno, la descripción me parece muy interesante porque el plan del Fondo Monetario Internacional, especialmente durante la convertibilidad, ¿no? Durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, fundamentalmente, consistía en reclamar, exigir, imponer
eso, es decir, recetas de ajuste, ¿no? Las recetas del ajuste permanente, que significaban recortar el gasto social, casi que haciendo honor a los mensajes de José Alfredo Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, cuando Martínez de Hoz dice que venían por el cambio. Bueno, ellos lo llamaban la reforma estructural, la reforma profunda, que significaba, entre otras cosas, liberar el dólar, liberar totalmente las importaciones, liberar totalmente las exportaciones, achicar el Estado, dejar en libertad absolutamente a todos los mercados. Es decir, el mismo plan que vuelve a repetirse con fuerza 2 veces después de la dictadura del 76 al 83. Y bueno, y el plan del Fondo Monetario Internacional, esto de exigir los ajustes permanentes, uno recuerda incluso las palabras de Cavallo, ¿no? Que era el director de la orquesta, ¿no es cierto?, durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, diciendo que bueno, que había que pagar deuda, entonces había que sacar recursos de donde no había, y bueno, entonces había que asignar menos recursos a salud, a educación, a obra pública, a salarios, a jubilaciones. Y curiosamente lo que ocurre, bueno, no curiosamente, digo, ¿no? Pero lo que yo destaco, que es lo que ocurre, es que cuando el Estado gasta menos y entonces el nivel de actividad de la economía se achica, el Estado termina recaudando menos, porque el 75% de la recaudación del Estado proviene directamente del nivel de actividad. Es decir, impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones. Entonces, cuando el Estado reduce su inversión social, entonces lo que va a traer como consecuencia es una reducción también de su recaudación. Con este versito del problema del déficit fiscal, que lo volvemos a escuchar desde que asumió Macri, ¿no es cierto? Es decir, hay que eliminar el gasto superfluo del Estado, decía Martínez de Hoz en la dictadura. Y bueno, y Macri ya mucho más elaborado el concepto, mucho más fino, mucho más pulcro, mucho más académico, dice: no hay que darle de comer a los vagos, ¿no? En realidad es un sinónimo de exactamente lo mismo, pero sabemos que cuando se achica la inversión social del Estado, la inversión social del Estado tiene que ver con seguridad social, tiene que ver con transporte, con turismo, con salud, con educación, con industria, con todo lo que tiene que ver con gasto del Estado hacia incrementar la actividad y hacia mejorar el nivel de vida de la mayoría del pueblo. Discúlpenme que voy a hacer un salto porque no quiero olvidarme, hay un punto que yo lo llamo algo así como una involución, ¿no? Esto está contado ahí en la segunda parte del libro, ¿no? Que recuerda lo que pasó en la época del siglo XVIII en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando había apenas 400.000 personas que conformaban el clero y la nobleza, que tenían el poder económico, grandes terratenientes, la iglesia, bueno, etcétera, es decir, que conservaban el poder, no pagaban impuestos y tenían todos los privilegios, y hacían fiestas extravagantes a menudo. Y había 23 millones de franceses que no tenían acceso a la educación, que sí pagaban impuestos y estaban sumidos en el hambre y la miseria. Se creía que Dios había decidido una distinción de clase, bueno, pero en aquel momento, ahí yo voy contando cómo las ideas de la Ilustración van enriqueciendo la protesta y convocando al pueblo a reclamar por una constitución. Esa constitución llegaría en 1789, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dentro de las cosas elimina la esclavitud y elimina la distinción de clase, ¿no? Ahora, permítame hacer este salto, no, ahora, ¿no? Porque cuando uno lee la frase de Michetti, por ejemplo, o de González Fraga, o tantos de ellos, ¿no? De los que están ahora, ¿no? Que Michetti dice que el pobre tiene que conformarse con lo que tiene, porque es pobre, con lo que le corresponde, y no creer que puede seguir viviendo como lo hacía antes. Lo dicen ellos mismos de ahora, ¿no? Es decir, con esta, a veces uno de manera jocosa, ¿no? Pero
se ríe para no llorar. Dice, bueno, ganaron con el se puede vivir mejor y gobiernan con el vivían demasiado bien, ¿no? Bueno, pareciera como que estamos involucionando hacia el siglo XVIII de vuelta, ¿no? Algunos me preguntan, sí, ¿se vuelve al preperonismo? No, no, se vuelve al siglo XVIII, donde hay una distinción de clase, donde está prohibido el ascenso social. Y tenemos a Vidal que dice que los pobres, ¿cómo es? Que los pobres no acceden a la universidad, que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad, ¿no es cierto? Bueno, bien, entonces las políticas del Fondo Monetario Internacional, que yo en aquel momento lo describía como una cosa del pasado, no del futuro, jamás pensé que iba a volver el Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces, además del achicamiento del Estado, que tiene que ver con hacer una inversión social menor, lo que en aquel momento ocurría era un déficit permanente del sector externo, con esta apertura total de las importaciones, que se importaba de todo. ¿Se acuerdan en la convertibilidad que venían las camisas de China a $10, 10 pesos? Y uno preguntaba, ¿pero qué es más barato? ¿Comprar la camisa china a 10 pesos, a $10? ¿O comprar una camisa argentina a $25? Y lo más caro es comprar la camisa china, porque después de 10 años, ya con toda la industria destruida y un desempleo que superaba el 20%, ya nadie tenía plata para seguir comprando esa camisa china a $10. Y por eso tuvimos el cierre de negocios más atroz que tuvo la historia argentina hasta ese momento. Bueno, con una serie de medidas que tienen que ver con lo que voy a explicar más adelante, que es la bicicleta financiera en su segunda versión, ¿no? durante la época de la convertibilidad, tuvimos un incremento de deuda majestuoso. Quiero aclarar esto porque la deuda externa argentina, que todos saben, empezó en 1824, bueno, Perón la había pagado toda. En el año 55, cuando Perón es derrocado, la deuda externa de la nación argentina era cero. Argentina vuelve a anotarse, bueno, se anota en el Fondo Monetario Internacional, en el Club de París y en el Banco Mundial, cuando Perón es derrocado, y en el año 56 vuelve el endeudamiento, pero recién a partir de 1976 esto comienza a ser un problema. De hecho, hay muchos indicadores que me parece importante recordarlos, que tienen que ver con el nivel de distribución de ingresos del país y con el nivel de crecimiento del país, porque muchos hablan que de los 70 años de peronismo no se creció. Bueno, hay algunos indicadores muy poco sofisticados que comparan el PBI per cápita de Argentina con el PBI per cápita de Estados Unidos, que es un país que oscila menos, ¿no es cierto?, en nuestro problema central, que es la distribución del ingreso. Y se observa que desde el 46 hasta el 55 hay una mejora muy importante en términos de distribución de ingresos, y eso se mantiene más o menos estable hasta el 76. Y ahí es donde comienza tanto la destrucción en la distribución del ingreso, como de vuelta al nivel de endeudamiento. El endeudamiento argentino nominalmente para el año 76 oscilaba por los $7.000 millones. En el año 76. En el año 83, la deuda externa se multiplicó por 6 y pico, llegó a $45.000 millones. De 7 a $45.000 millones. Luego, esta deuda externa sigue incrementándose durante el gobierno de Alfonsín hasta $60.000 millones. Y cuando asume Menem, que Menem venía con esa propuesta de el salariazo y la revolución productiva, Menem procede a las privatizaciones, que en realidad completan. Yo siempre digo que las privatizaciones no empiezan con Menem, las privatizaciones empiezan en el 76, cuando hay un plan que lo anuncia Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, que tenía que ver con las privatizaciones, y empieza el desmantelamiento de las empresas de servicio del Estado. Por eso, cuando termina el gobierno de Alfonsín, las empresas del Estado no andaban. Y ahí vino fácil, ¿no?, el cuento. Y como no anda, hay que privatizarlo porque en manos privadas va a andar mejor. Pero esto venía siendo destruido desde 1976.
No fue que mágicamente el Estado era ineficiente, le damos el gusto a los que dicen que el Estado es ineficiente y entonces privatizamos porque hay que privatizar. Vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad, decía Menem. Bueno, pero en realidad era porque había comenzado el vaciamiento de las empresas del Estado desde 1976. Y Menem, cuando dice que con la plata que entra por las privatizaciones vamos a pagar toda la deuda externa de la nación, había dicho eso. Y sin embargo, obviamente durante el gobierno de Menem, con el plan terrible, nefasto de la convertibilidad, que lo voy a recordar para hablar del plan de Macri, la deuda externa subió de 60.000 a 150.000 millones de dólares durante el gobierno de Menem, luego se incrementa con el gobierno de la Rúa y terminamos con la tercera cesación de pagos de la historia de nuestro país, que tuvo tres: 1890, 1989 y la tercera, y hasta ahora última, en el 2001. Fueron las tres cesaciones de pago, los tres default que tuvo nuestro país. Ahora, este mecanismo del ajuste permanente del Fondo Monetario Internacional terminó cuando se deroga la ley de convertibilidad. Hay un proceso muy feo que se llamó especificación asimétrica en manos de Duhalde, ¿no? Que se especificó 1.40, entonces algunos iban a buscar los depósitos al banco, te daban 1.40 por dólar, pero vos, como no querías tener pesos en el bolsillo, porque en ese momento todos teníamos en la billetera, teníamos pesos, dólares, lecops, patacones y papelitos de colores. Por lo tanto, lo único que queríamos tener era lo único que en lo que confiábamos, que era dólares. Y entonces nos íbamos a comprar los dólares en la casa de cambio de la vuelta del banco y lo pagamos 2,80. O sea que inmediatamente nos robaron la mitad a los que por ahí teníamos algún ahorro. Pero bueno, la situación macroeconómica fue mucho más compleja y además se llama especificación asimétrica porque el gobierno de Duhalde le dio bonos a los bancos para que, pobrecitos, los bancos no sufran, y entonces terminó pagándolo todo el costo de la devaluación el pueblo argentino durante 10 años, ¿no? Que fueron los famosos Model, que se pagaron 10 años, desde el 2003 hasta el último en el 2012. O sea, el pueblo argentino le pagó 10 años a los bancos. Bueno, pero cuando se sale de la convertibilidad en enero del 2002, yo muchas veces digo que ese fue el momento de renacimiento de la Argentina, porque la industria liviana se pone en marcha muy rápido. Con la subida del tipo de cambio se encarecen de vuelta los productos provenientes de las importaciones baratas, y entonces ciertos sectores de la industria liviana comienzan a operar de vuelta. Y yo, una cosa que explicaba siempre en la facultad, decía, porque fíjense, independientemente de los momentos de hiperinflación, ¿no? Porque el gobierno de Alfonsín termina con una hiperinflación que era una tasa de inflación del 3.000%, o sea, escalas totalmente locas para gente que nació en el 2001, ¿no? Digo, gente que por ahí 2000, 99, 2000, es decir, gente que no vivió esas etapas, es decir, los alumnos que tenemos en la facultad, ¿no es cierto? Es decir, vos les decís tasas del 3.000%, dicen, no, está loco, se tomó un vino antes de venir a dar la clase. Sí, me tomé el vino de dar la clase, por supuesto, pero es verdad lo que estoy diciendo. Bueno, así que en el año 91, acá hay un salto que me gusta siempre mostrar. En el año 91, la tasa de desempleo, a pesar de la hiperinflación, a pesar de la destrucción sistemática del país que comienza en el año 76, la tasa de desempleo oscilaba por el 7%. Es decir, no era un problema. Obviamente el salario estaba totalmente destruido, pero la gente laburaba. La tasa de desempleo en el año 91 era del 7%. Es verdad que nosotros en la facultad nos comimos las mentiras de los libros norteamericanos que decían que el sector trabajo se trasladó desde el sector industria hacia el sector servicios, producto de la robotización del mundo. ¿Qué robotización del mundo? El sector trabajo se trasladó desde el sector industria hacia el sector servicios por la destrucción de la industria, no por la robotización del mundo. Que después el mundo se desrobotizó.
no fue así. Bueno, pero como sea, la tasa de desempleo era del 7%. Y fue muy rápido el mecanismo de la convertibilidad. En el año 95, en tan solo 4 años, la tasa de desempleo subió del 7% al 18%. Una bestialidad, ¿no? Es decir, nosotros pensábamos, cuando explicábamos esto y cuando escribíamos acerca de esto, que nunca iba a volver a pasar una cosa semejante. Bueno, y dentro de estos planes, digamos que, más bien, más que hablar de lo que pasó, estamos hablando de lo que puede pasar, ¿no? Estamos hablando de pasado, pero estamos hablando de futuro, porque nosotros queremos volver a recuperar al país como se recuperó a partir de 2002-2003, ¿no es cierto? A partir de la salida de este plan de ajuste macabro dirigido desde el Fondo Monetario Internacional. Cuando asume Néstor Kirchner en el año 2003, esto, digamos, conviene destacarlo, esto no se necesita ser kirchnerista, nestorista, digamos, hay un concepto muy clave de Néstor Kirchner cuando asume el 25 de mayo del 2003, que dice, aparte no había plata en el país, dice, nosotros no vamos a pagar las deudas del pasado con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Y de alguna manera esto tendría que ser, deberá ser, una bandera para el gobierno que arranque el 10 de diciembre de este año. Porque no se puede pagar una majestuosa deuda que generó el gobierno de Macri con algunas sofisticaciones. Voy a hablar de algunas cosas que no hablé, de los periodos de convertibilidad y dictadura, para cargarlo, digamos, no para cargarlo todo a Macri, digamos, porque no es el inventor de un mecanismo de destrucción, pero sí, digamos, una versión bastante fuerte, bastante terrible a mi forma de entender. Y en el 2005 pasaron varias cosas que nos permiten también imaginar cómo puede ser la recuperación en el futuro. En el 2005 hay una cumbre en Mar del Plata, a la que viene George Bush, de Estados Unidos, el presidente, a proponer el Tratado de Libre Comercio, el ALCA, ¿no? Se llamaba. Por eso se llamó ALCA al carajo. Y le metimos una patada en el orgullo a Estados Unidos, rechazamos el Tratado de Libre Comercio y nos dedicamos a fortalecer el Mercosur, luego a crear la UNASUR, luego se amplió a CELAC y luego estaba la incorporación inminente de Argentina al BRICS. ¿Sí? Fíjense, esto no es una pavada lo que estoy diciendo, porque tiene que ver con el futuro, es decir, ¿cuál es el plan de acción de Argentina en el futuro para poder salir de este escenario tan adverso, tan adverso geopolíticamente? Bueno, la inminente incorporación de Argentina al BRICS, ¿no? Para complementar con las alianzas financieras, comerciales, geopolíticas, incluso jurídicas también, de política estratégica. La inminente incorporación de Argentina al BRICS, ustedes dicen, pero BRICS son 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué es? 5 países, tanto lío. Es la mitad de la población del mundo. La mitad de la población del mundo y la 4ª parte del PBI global. Entonces, fíjense si no era importante la inminente incorporación argentina al BRICS. Obviamente, durante el gobierno de Macri nos fuimos de todos lados, nos fuimos de esa posibilidad, nos fuimos de la UNASUR por rechazar a Maduro y bueno, y tantas cosas que hemos escuchado. Esto lo sabemos todos, digamos. Esto no hace falta dar una explicación de cómo fue la salida argentina de la UNASUR. Bueno, pero esas cosas que pasaron en 2005 tienen que ver con, por ejemplo, el rechazo al ALCA, al Tratado de Libre Comercio, ALCA al carajo, la patada en el orgullo a Estados Unidos, tiene que ver con haber pagado los casi 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Hoy debemos casi 60, ¿no? Antes era casi 10, o sea, 6 por 9 es 54, ¿no? 6 por 9 es 54, y ahora estamos en 57, y eso era 9 y pico, es 6 veces. Ahora debemos al Fondo Monetario Internacional
6 veces lo que debíamos cuando pagó Néstor Kirchner. En aquel momento, cuando Néstor Kirchner paga estos 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para conseguir la soberanía política y la independencia económica, nosotros pensábamos que esto era para siempre y que nos habíamos sacado para siempre los mandatos de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y acá también se produce en aquel momento una reestructuración de la deuda externa de nuestro país, más o menos un paquete de 100.000 millones de dólares en manos de acreedores externos que ejercían un muy pesado escenario para realizar políticas económicas expansivas, llamadas keynesianas, peronistas, socialistas, de Estado benefactor, llamémoslas como se quiera, pero contrarias totalmente a las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo este compendio de cosas que resuelve el gobierno de Néstor Kirchner entre los años 2005 y 2006, que se logró con esa reestructuración de deuda una quita se llegó primero al 66% y después eso con la segunda reestructuración que la hace, no sé qué estoy tocando acá, bueno, que la hace Cristina Fernández en el año 2010, se llega al 93% de acreedores que habían firmado esta reestructuración, con una quita de cerca del 65% de deuda. No fue una locura, sino que fue encarar a bonistas que habían pagado miseria, porque eran bonos, se llama bonos defaulteados, ¿no? O sea, cuando es un bono en un país que no tiene holgura financiera, obviamente sus bonos valen muy baratos, y entonces muchos bonos se habían comprado por 15 sobre 100, entonces no me podés exigir 100. Entonces Néstor en aquel momento, más o menos, lo digo redondeado, ofrece 35, y bueno, en ese acuerdo se consigue bajar la deuda de 100.000 millones de dólares a 35.000 millones de dólares aproximadamente. Bueno, una serie de medidas que permitieron a nuestro país, en conjunto con medidas de políticas comerciales proteccionistas, ¿no? Proteccionistas en el sentido de lo que tenemos que volver a hacer, así como cuando decíamos que la convertibilidad, con la apertura absoluta de las importaciones, los productos baratos provenientes del exterior nos destruyen nuestra industria. Bueno, políticas proteccionistas resguardan nuestra industria y generan, por supuesto, empleo. No existió en la historia del mundo ningún país que se haya desarrollado sin políticas proteccionistas. Entonces, ¿qué políticas proteccionistas hay? Y bueno, por supuesto, una tiene que ver con los aranceles a las importaciones, que carecen ciertos productos que vienen del exterior, pero no todos, porque viste que por la televisión te quieren hacer creer, y bueno, pero no entra nada al exterior, y entonces ¿cómo desarrollamos la industria? Bueno, pero los productos para la industria no tienen aranceles. Eso es lo que se llama política arancelaria, que es una política selectiva. Es decir, el Estado decide sobre qué bienes y qué se aplica a cada momento. Es decir, hay que poner aranceles y barreras arancelarias sobre los productos que vienen a destruir nuestra industria, pero aquellos productos que vienen en función de insumos, bienes intermedios, maquinaria, tecnología, bienes de capital para la industria, eso tiene que entrar sin aranceles, e incluso hasta con subsidios. Y lo mismo pasa para las exportaciones. Ahí uno de los momentos en donde el libro comienza a tener un anticipo del plan que venía desde Estados Unidos, es cuando Sergio Massa, en La Rural, habla de su plan económico, ¿no? Entonces hay que dejar tranquilo al campo, porque el campo es el que nos trae las divisas al país, ¿no? Y yo ahí escribo un artículo que se llama Una masa, no porque yo sea una masa, ni porque Massa sea una masa, pero bueno, ahí hay un juego de palabras de que Massa no es una masa. ¿Y por qué? Porque lo que proponía Massa, entre otras cosas, era dejar la libertad al campo. Pero yo voy con esto, ¿quién es el campo? ¿Qué es? Cuando vos decís campo, ¿qué se te viene a la cabeza el campo? Los laburantes del campo, ¿no? La gente trabajando en el campo. Bueno, pero esos son laburantes, igual que nosotros, son laburantes. Pero para ellos, porque esto fue un discurso en la sociedad rural, ¿quién es el
campo. ¿A quiénes decían? ¿Quiénes son el campo para ellos? Son los intermediarios, son los exportadores, los que le compran barato a los como retenciones a las exportaciones. Y Néstor Kirchner decía en aquel momento, decía en el 2008, decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa pague los precios que puede pagar. Bueno, tiene que ver con otro momento y habría que por ahí pensar si es posible un YAPI para el siglo XXI. Es decir, hay que pensar muchas cosas, pero dentro de lo que es un Estado que regule y no que permita que 8 empresas se queden con todo el dinero proveniente de las exportaciones primarias, siendo que Argentina produce alimentos para casi 500 millones de personas y tenemos un país en este momento en donde hay muchos millones que están sufriendo hambre. Entonces no puede ser que 8 tipos se queden con toda la plata. Bueno, ¿cómo funciona esto de las retenciones? Así ya más o menos podemos jugar con... Bueno, jugar, o sea, jugar es un término que parece divertido y no, bueno, no lo es, pero bueno, podemos ir saltando a presentar la destrucción de Macri, cómo se va anticipando. Me parece que una de las... si tiene virtudes el libro, una de las que tiene es que voy anticipando, o sea, muchos que fuimos escribiendo, yo porque soy uno, digamos, de los que escribimos, yo en este libro vengo anticipando, si llega a ganar Macri, va a pasar esto y esto, muchas veces me paro y me dicen, Julián, al final todo lo que dijiste pasó tal cual, ¿no? Mis alumnos, exalumnos, sí, lamentablemente sí, perfecto. Y entonces, ¿cómo funcionan las retenciones? Miren, para ya terminar de saltar a cómo fue lo que pasó. Supónganse que por kilo de carne entran 100 pesos, ¿no? Entonces, 100 pesos al país por kilo de carne. Y supónganse que las retenciones a las exportaciones son de 30 pesos. Entonces, 30 pesos por kilo de carne, ¿quién los recauda? El Estado. Con esa plata, que era más del 10% de la recaudación total del Estado. ¿Sí? Las retenciones a las exportaciones conformaban más del 10%. Entonces, fíjense cuánta política de subsidios y de asignaciones y de mejora en el nivel de vida de la población, que es lo primero que va a haber que hacer a partir del 10 de diciembre. Mejorar el nivel de vida de además de un mercado interno que está totalmente destruido y con todas las empresas y los comercios que no pueden subsistir de esta forma. La primera medida va a ser eso. Entonces decíamos, 30 pesos por kilo de carne se lo queda el Estado, que eso financia, entre otras cosas, inversión social. Pero también pasa que al exportador no le entran 100. ¿Cuánto le entran? 100 menos 30 le quedan 70. Entonces, así es, por eso decía Néstor Kirchner que eso permitía que en la mesa de los argentinos la gente pague un precio que puede pagar y no los precios internacionales. ¿Qué pasó cuando se liberó el dólar? Que es lo que querían, liberar el dólar y quitar las retenciones. Cuando se quitan las retenciones, el precio de la carne subió de 70 a 100. Y el dólar pasó, redondeando, de 10 a 15. Entonces, son 10 dólares ahora, no por 10 pesos, por 15 pesos. Por eso, inmediatamente que ganó Macri, se duplicó el precio de los alimentos en nuestro país. Entonces, fíjese, cada una de estas medidas, cómo incide en el bolsillo de todos nosotros. Y además, hay una frase que, no por ser, no me interesa ser ni kirchnerista ni cristinista en este momento, pero sí convocar a la conciencia para poder pensar cada una de las cosas. Cristina llamaba a los subsidios salarios indirectos, y esto tiene que ver con muchas de las cosas que venimos tocando en este momento, ¿no? Que mucha gente a través de los medios de comunicación se cree, y bueno, sí, pero los servicios eran 20 pesos, no podía ser. Y entonces, ¿qué puede ser que esa plata se la regalen a los bancos? ¿Está bien que no se la den a la gente, que se la den a los bancos? ¿Está bien? Digo, hay que pensar esto. Bueno, Cristina llamaba salarios indirectos a los subsidios
porque ese excedente que quedaba, no excedente, está mal dicho excedente, pero si los servicios y los transportes son baratos, la gente común nos queda un manguito para poder consumir. Y ese consumo adicional incrementa el nivel de actividad. Si se consume más, hay que producir más. Y si hay que producir más, se incrementa el nivel de actividad de la industria y además se genera empleo y además aumenta la recaudación del Estado. Entonces, este es uno de los primeros mecanismos que hay que poner en marcha de vuelta. Y además de las retenciones, no me quiero olvidar del tema de las aranceles a las importaciones. Los aranceles a las importaciones, además de ejercer un rol proteccionista, también generan recaudación para el Estado. Entonces, fíjese todos los mecanismos perversos que, obviamente, trato de resumir. Acá me pusieron un cartelito que iban 40 minutos, ya deben ir 50. Voy a explicar la bicicleta financiera y después termino ahí y bueno, quedo a la espera de preguntas que terminen de redondear un poco el mensaje que quiero transmitir de la mejor manera posible. No me acuerdo qué tenía que ver con los aranceles a las importaciones, medidas proteccionistas. Decían que una de las cosas que querían aparte era liberar el dólar. ¿Se acuerdan que llamaban peyorativamente el cepo al dólar, es el cepo, que esto es la dictadura, que no sé qué? Bueno, pero ¿para qué querían liberar el dólar? ¿No? Yo siempre cuento esto cuando apenas ganó Macri, ¿no? Subo en el ascensor con mi vecina del cuarto piso y entonces le digo, ahora estamos festejando, el país es para nosotros, para los ricos, le digo, ¿no? Me imagino que estás comprando dólares todos los días, le digo a la señora. No, mijo, si apenas me alcanza para la comida. Ah, yo pensé que estaba comprando dólares como yo, le digo. Bueno, se baja en el cuarto piso, yo estoy en el sexto, y me dice, pero ahora por lo menos hay libertad. ¿Pero libertad para quién? Pensaba yo, no le contesté. Pero libertad para quién, para ella, para mí, ¿para quién es la libertad? La libertad es para los núcleos concentrados financieros transnacionales que entran los dólares al país, el mecanismo de la bicicleta financiera que se puso 3 veces en marcha en nuestro país, con la dictadura cívico-militar del 76 al 83, con la convertibilidad desde el 91 hasta el 2001 y la tercera vez es con Macri. Es el saqueo más funesto que se tenga memoria en el mundo. Es peor que Luis XVI mandando plata, alimentos y vestimenta para combatir contra Estados Unidos en 1776. Contra Inglaterra, perdón, en 1776. Entonces, ¿cómo es? Los núcleos concentrados de poder ingresan sus dólares, los cambian a pesos. Esos pesos se ponen a altísimas tasas de interés. Esas tasas de interés lo que hacen es capitalizar esos pesos de una manera, bueno, hoy tenemos tasas del más del 70%, es una cosa de locos. Entonces una capitalización estruendosa de esos pesos y después cuando quieren obviamente vuelven a comprar dólares y lo vuelven a retirar del país. Entonces una de las primeras preguntas que uno se hace es, bueno, si entran 100 millones de dólares y se van 150 por cada 100 que entran, ¿quién lo paga? Lo paga el conjunto del pueblo argentino. Pero además, con estas altísimas tasas de interés que se ponen para estos sectores, eso vuelve a la economía real. ¿Se acuerdan cuando estaba el plan Ahora 12? Que comprabas, esto también hay que pensarlo para salir de este escenario tan complicado que tenemos, ¿no? Para reactivar como medida número 1 el mercado interno. Porque uno de los lemas del gobierno kirchnerista, el gobierno kirchnerista, porque kirchnerista parece fanatismo, parece del gobierno nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico, científico, que generó una inclusión de más de 3 millones de jubilados, que hizo que los científicos que se habían ido a lavar los platos a España durante la convertibilidad volvieron a la Argentina. Es decir, es un periodo muy complejo, donde se consiguieron muchas cosas. Bueno, entonces, todo ese dinero que ahora se lo llevan los bancos, ¿no? Porque con esto del plan Ahora 12, ¿qué pasaba? Vos tenés que comprarte una zapatilla, un pantalón, una heladera, un aire acondicionado y lo pagabas en 12 cuotas sin intereses. Ahora, anda a comprar y quedate sin la plata en el bolsillo. Es decir, bueno, lo pago con la tarjeta de crédito y por ahí una cuenta de 1.000 pesos se te transforma en
1.400 en 6 pagos nada más. No, ni me imagino si hacemos la cuenta de más, ¿no es cierto? Entonces, eso complica el consumo. Acá yo sé que hay mucha gente que depende del consumo porque tienen negocio, porque tienen actividad, porque tienen empresas. Sin consumo no funciona nada. Entonces, la primera medida para poner en marcha la actividad va a ser recuperar el mercado interno. Antes tenías 12 cuotas sin interés, eso activaba el consumo, por lo tanto activaba la producción, por lo tanto activaba el empleo. Ahora lo que tenemos es unas tasas altísimas de interés, que son para que se las lleven los sectores más ricos del mundo, pero esas tasas de interés altas vuelven a la economía real y vuelven imposible el consumo, vuelven imposible la inversión, y por lo tanto eso además se vuelve en deuda para el conjunto del pueblo, que tiene que pagar esos intereses porque están en títulos del Estado. Si están en títulos del Estado, ¿quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Y era un ancla para la inflación. Y además era un ancla para la inflación, porque vos tenés a las empresas que tienen a todos los clientes que le deben ponerle cuotas de 100 pesos, ¿no? Entonces, si se produce una situación inflacionaria, al empresario tampoco le conviene esa situación inflacionaria, porque los 100 pesos que todos los clientes le deben valen cada vez menos. Entonces, como bien dice acá el compañero, era también un ancla para la inflación. Y bueno, y acá, digamos, termino de redondear, digamos, el escenario tan horrendo que nos toca, que es que toda esta situación tan compleja que es lo mismo, es la tercera edición, ¿no? del saqueo tan abrupto como fue la dictadura, la convertibilidad y ahora el gobierno de Macri, que tiene que ver con un incremento de deuda majestuoso. Pero además, ahí tenemos más de 20.000 millones de dólares puestos en el ELIX, más de 20.000 millones de dólares puestos en el ELIX, y como tienen miedo de que haya una nueva devaluación, porque si sube el precio del dólar, el valor de recompra del dólar, como era la bicicleta financiera, entraban los dólares, los cambiabas para pesos, los capitalizabas y volvías a comprar dólares. Pero si cuando tenés que volver a comprar dólares el precio del dólar subió, perdiste. Entonces, por el miedo a que vuelva a subir el dólar, ¿qué hacen? Amenaza, no, yo me voy al dólar. No, para que te vuelva a subir la tasa de interés. Es una cosa de locos. Bueno, en ese mecanismo estamos. Y esto lo paró el Fondo Monetario Internacional. Era el plan, ¿no? Cuando Sergio Massa, el 24 de marzo, encima qué día fuiste, Massa, el 24 de marzo del 2014 fuiste a pedir el plan económico a la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Y al año siguiente fue Pratt Gay y lo anunció Mauricio Macri en el mismo lugar que Massa lo había anunciado el año anterior. Entonces, nosotros sabíamos que si ganaban estos tipos, no se iban a traer al Fondo Monetario Internacional de vuelta. Y Macri lo dijo, el salario es un costo para la empresa, que hay que bajarlo a lo mínimo posible. Macri mintió menos que Menem, porque Menem había prometido el salariazo y la revolución productiva con la bandera peronista. O sea, el otro día me preguntaron en un programa de radio, me dijeron, ¿cuál fue la traición mayor de la historia? Menem, porque Menem ganó con la bandera del peronismo y prometiendo salarios y revolución productiva. Macri no era eso. Había muchas contradicciones, que yo las desnudo un poco, las expongo, pero bueno, no tengo tiempo para más. Bueno, muchas gracias por venir y seguimos. Bueno, la idea es si quieren hacer preguntas. Si yo les reparto unos papelitos si quieren escribirla o si la quieren decir a vos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. No, me parece igual. A ver, probá algo. Bueno, te has extendido mucho en el contenido del libro y que está básicamente destinado a hacer un diagnóstico de la situación. ¿Qué opinión tenés respecto a lo que se viene y la posibilidad de que un gobierno popular recupere el poder político? Y si a vos te parece que en esas condiciones hay posibilidad de salir adelante con lo que nos deja Macri, ¿no? Una opinión respecto a eso, al futuro cercano si hay cambio de gobierno. La verdad que es muy oportuna tu pregunta en este momento, porque luego de la exposición, digamos, se viene a la cabeza
a todos se nos viene, ¿no? Hemos salido, ¿no? Después de la terrible crisis de la convertibilidad, mal llamada crisis del 2001, porque el 2001 lo que hubo fue una explosión, la explosión de la crisis. La crisis no fue en el 2001, la crisis empieza en el 95, cuando la tasa de desempleo era del 15%, 18%. O sea, a partir del 94 empieza la crisis. Y no paró. No, está mal llamada crisis del 2001. Lo que hubo en el 2001 fue una explosión. Y, digamos, por un lado, tenemos que el nivel de endeudamiento es menor. El nivel de endeudamiento es menor que aquel. En aquel momento habíamos tenido un nivel de endeudamiento que llegó a ser del 167% del PBI. Hoy no tenemos ese nivel de endeudamiento, pero no tenemos ese nivel de endeudamiento porque, claro, no venimos de 25 años de endeudamiento, venimos de apenas 3,5. De hecho, una cosa que conviene destacarla, perdón si por ahí no soy tan directo, pero me parece que recordar algunos puntos son estratégicos para poder incluso hablar con los demás. Yo quiero que vuelva un modelo nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico. Yo creo que esa es la salida. Entonces, para hablar con la gente, te dicen, no, pero era todo mentira, mirá. Dos cosas, bueno, algunas ya las dije, ¿no? Pero algunas cosas que bueno, que están en todos los indicadores nacionales, internacionales, extranjeros, oficiales, privados, públicos, que el nivel de endeudamiento en moneda extranjera, que había sido del 167%, cuando termina el gobierno de Cristina Fernández era de apenas el 12%. Y ellos mismos lo dijeron, gracias a haber recibido un bajo coeficiente de deuda sobre PBI, vamos a poder tomar deuda fácil, rápido y barato. Que el otro día estaba en un curso en la facultad, yo siempre lo digo así de memoria, y uno de los alumnos me dijo, pero fue peor lo que lo dijeron, porque hay una cita textual en el libro, ¿no? Y es más alevoso, es más grotesco, es tenebroso, la verdad que es tenebroso. Bueno, pero ellos mismos lo dicen, gracias a recibir un país desendeudado, ¿qué significa bajo coeficiente de deuda sobre el PBI? Un país desendeudado. Gracias a recibir un país desendeudado, vamos a poder tomar deuda rápido. Quiere decir que era el plan de gobierno, pero bueno, de todos modos, el punto de partida era un país desendeudado. Entonces, si bien hubo un incremento majestuoso del endeudamiento, pero estamos menos mal que en el 2001. Si bien el Fondo Monetario Internacional es mucho más, digamos, ¿cuánto era? 6 veces, ¿no? 6 veces, pero bueno, el combo total de la deuda es menos, por un lado. Por otro lado, la tasa de desempleo llegó a ser en el 2001 del 27%, ahora estamos en el 11, 12. Por otro lado, tuvimos estos 12 años de modelo nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico que hicieron muchas cosas para poner en marcha la industria. Se puso en marcha Atucha 1, se puso en marcha Atucha 2, se estaba construyendo Atucha 3. Hubo un crecimiento en la oferta de energía muy importante. Lo que pasa es que, claro, la oferta, viste que te hablan que fue un desastre energéticamente. Bueno, hubo un crecimiento muy importante en la producción de energía y en la oferta de energía. Lo que pasa es que la demanda creció mucho más rápido. Entonces pasamos, con Menem teníamos superávit energético. Con Menem teníamos superávit energético. Pero claro, con el crecimiento del consumo de las familias y de la industria, el crecimiento de la demanda obviamente superó el de la oferta y tuvimos que importar energía. Era parte de lo que se llama restricción externa, ¿no? Restricción externa. Es el grave problema de la Argentina cuando está en procesos de desarrollo. Por lo tanto, y ahí sí, digamos, después de rodear un poco la pregunta tuya, me parece que con la reedición de algunas medidas del periodo anterior, popular, industrial, inclusivo, que tiene que ver con, primero, poner en marcha el
mercado interno. Obviamente va a haber que trazar una estrategia jurídica seguramente para reestructurar esta deuda que vuelve a ponernos en situación de pérdida de soberanía política y de independencia económica, ¿no? Con esta situación que pensábamos que no la íbamos a volver a tener nunca más y la volvimos a tener. Va a haber que reestructurar esta cuestión y va a haber que poner la plata en el mercado interno para volver a poner en marcha el consumo, y eso genera industria y genera recaudación para el Estado. Es decir, todo este círculo, toda esta espiral virtuosa de la economía que se pone en marcha, además con medidas proteccionistas, con medidas de recaudación provenientes del comercio exterior, con medidas de recaudación provenientes de los sectores internos. Hay que replantear la cuestión de los impuestos progresivos y los impuestos regresivos, ¿no? Porque ellos siempre dicen, no, pero se paga tal tipo de impuesto. Bueno, a ver, ¿tal impuesto qué es? Por ejemplo, los aranceles al turismo en el exterior, ¿no? Que en realidad son aranceles a las importaciones de turismo, que generaban una recaudación para el Estado, ¿no es cierto? Pero son impuestos progresivos. Bueno, impuestos progresivos es que más paga el que más tiene. Impuestos regresivos es que más sufre el que menos tiene. Alguna vez, por ejemplo, el impuesto al consumo. El IVA es un impuesto regresivo. Porque si ella y yo estamos en la cola del supermercado, ¿no? Y compramos el mismo paquete de fideo y la misma botella de vino, ¿no? Pero supongamos que ella gana 100.000 pesos por mes y yo gano 20.000 pesos por mes. Los dos pagamos el mismo impuesto. ¿Quién lo sufre más? El que menos gana, ¿no es cierto? ¿Alguna vez la cajera del supermercado te dijo, disculpe, señor, ¿usted gana más o menos de 50.000 pesos? Ah, porque si no queda usted exento de pagar el impuesto al consumo. ¿Les pasó a ustedes alguna vez eso? Entonces, hay que pensar desde una macrovisión y con debates públicos que se vean en todos los canales de televisión, adentro del Congreso, y que dejen de hablar de tantas pavadas y hablen de cosas en serio, es decir, para financiar al Estado y poner en marcha la economía. Yo tengo mucha expectativa de que si salimos de la tremenda crisis de la convertibilidad, esto se va a poner en marcha. Y bueno, y hay muchas cosas que yo también sugiero, que me parecen indispensables, como recuperar los 2 satélites que se regalaron, ¿no? Teníamos, además de los 2 satélites que se pusieron en el espacio, ¿se acuerdan? ¿Qué decían que eran 2 heladeras, 2 heladeras con motorcito, ¿no? La producción incluso del tercer satélite que ya estaba en vías de elaboración, nos iba a generar además exportaciones de servicios de comunicación satelital. Entonces, esto, por supuesto, va en contra de muchos intereses corporativos, como las empresas de cable, de internet, ¿no? Si fíjense cómo los sectores concentrados avanzan sobre los intereses del pueblo cuando pueden. Bueno, cuando pueden, cuando tuvieron un presidente que sepa. Hay una frase de Sigmund Freud de 1925 que permite entender todo esto. Dice, de 1925, dice, cuando el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías y sin embargo atenta contra los intereses de una pequeña minoría, esa pequeña minoría toma el poder de la prensa y trabaja la soberana opinión pública hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Y esto es lo que hicieron. Igual no le sale más barato al Estado. Entonces, la primera medida que tiene que hacer para empezar a reactivar la industria, para generar más ingresos, es comprar industria nacional. Y eso genera que todas las empresas que estén acá trabajan, toman personal y consumen en todos los comercios de cada lugar. Y eso tiene que darse, tanto a nivel nacional como a nivel local. El compre morón. El compre morón es fundamental, volver a reactivarlo y dejar de comprar en otro lado. El compre morón era para comprar para las escuelas el pan en la panadería del barrio de Morón. Algo tan simple y sencillo como eso, no hablamos de cosas muy raras. Si vos compras en tu localidad, ¿quién paga hacer un día de higiene? El que factura en tu localidad. Entonces Morón mismo dejó de recaudar. Entonces, es dejar de lo local, hay medidas que podemos tomar. Bueno, hay, con respecto a esto, también para un poco desengañar de las mentiras que se han enunciado a través de los medios de comunicación y todo eso, bueno,
Hay algunos trabajos, digamos, acerca de la inflación, qué es la inflación, qué es lo que dijo Keynes de la inflación en 1923. Bueno, pero independientemente de ir hacia principios del siglo XX en este momento, lo que dijo Keynes, que no vivió la convertibilidad y que no vivió los años de deflación de la Argentina 2000-2001, porque en 2000-2001 hubo deflación, ¿no? O sea, bueno, pero hay una cosa que lo dicen todos los institutos de estadística, de económica, tanto locales como el INDEC, que tiene mucho prestigio internacional, dicho sea de paso, como otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, es decir, organismos de toda clase, de todo tipo y color. Dicen que durante los 12 años de gobierno nacional, popular, inclusivo, industrial, tecnológico y científico, durante los 12 años, salarios y jubilaciones crecieron más que la inflación. Hubo una excepción que fue el 2014, año en el que se empató porque hubo un golpe económico que está analizado, que tiene que ver con los hilos bolsa, ¿no? Con lo que no se exportaba, con la presión, con los núcleos concentrados, ¿no? Querían desestabilizar al gobierno, a un gobierno popular. Pero, digamos, excepto en el 2014 que se empató, los otros 11 años, salarios y jubilaciones subieron por encima de la inflación. Esto significa un aumento en el poder adquisitivo de la gente que compra en los negocios de lo que tienen, de todos los negocios, ¿no es cierto? Los 4 años de Macri, salarios y jubilaciones claramente crecieron por debajo de la inflación. Y acá, en este punto, que está bueno para recordarlo, esto creo que es un agravamiento mucho mayor todavía que el de la convertibilidad. Porque el de la convertibilidad, que produjo un cierre masivo de negocios, de fábricas, de empresas y todo lo demás, era porque no había consumo. Entonces, si no tenés clientes, no podés seguir produciendo. Eso produjo un cierre que nosotros pensábamos que nunca íbamos a volver a ver. Bueno, pero el de ahora es peor, porque los negocios cierran porque ha bajado muchísimo el consumo, pero también por algo que antes no les pasaba, que es que tienen las tarifas dolarizadas, y entonces muchos negocios, muchas empresas, restaurantes que nosotros conocíamos de toda la vida, ¿viste? Bueno, y cerraron ahora, o sea, se bancaron la convertibilidad, se bancaron la dictadura y cerraron con Macri. Porque claro, porque además de que bajó el consumo, ya no pueden pagar los servicios. Entonces, es una situación muy compleja. Bueno, todo este arsenal de cosas creo que está explicado, digamos, con un modelo que le saca la plata a los sectores más ricos que se la están llevando del país, y se le devuelve al pueblo, porque es mentira que el pobre no accede a la universidad, es mentira que el pobre tiene que conformarse con lo que tiene porque es lo que le corresponde, eso es mentira. Lo que corresponde es que exista una movilidad social ascendente, lo que corresponde es que exista una inclusión social, lo que corresponde es que el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo se incremente. Eso es lo que corresponde. ¿Querías hacer una pregunta? Sí. Buenas noches, Julián. Muy interesante todo el debate que estamos teniendo y realmente da mucha ganas de leer el libro después de escucharte todo lo que estás diciendo. Yo veo que hay como una clave muy fuerte en toda la descripción que estás haciendo de lo que contás en el libro, de lo que parece ser una fuerte intención de revisionismo histórico de los últimos tiempos, y a mí me remite a pensar todo este diagnóstico de cómo se llegó hasta acá y lo que está pasando con digamos, una fuerte operación desde los medios de comunicación y desde el trabajo con esta suerte de opinión pública, esta fantasía que se crea desde los medios de comunicación de lo que significa la opinión pública, para que una parte de la sociedad se comprenda como integrante de una clase social que no le corresponde, de la que no es.
que se sientan ellos parte de algo que al final no son, y que cuando los que de verdad son, están en el gobierno y tienen el poder, terminan decantando la realidad de lo que pasa, que estamos todos siendo agredidos por esta banda de vivos que están en el gobierno. Me parece muy interesante por ahí ver en estos últimos tiempos que el presidente Macri al principio hubo como un pequeño intento muy así de pedacitos de bebé al principio, de tratar de ver si salía a la calle, si alguien lo saludaba, si alguien le quería dar un abrazo o algo, y vio que eso no llegaba a ningún lado, que muy rápidamente la gente lo empezó a putear o a abuchar o a decirle gato o cualquier cosa, y que al final el lugar donde lo aplaudían era en el Fondo Monetario, en Canadá, en Estados Unidos. Ahí baila, lo aplauden, lo abrazan, brilla, es un tipo bárbaro, se siente como en su casa y no puede andar por la calle en ningún lado. Entonces, bueno, ahí hay claramente un rompimiento con una parte de la sociedad que se cayó el velo en ese sentido, y me parece por ahí con los empresarios, con las pymes, con la gente con la que producimos riqueza, con la que estamos vinculados, tenemos que volver a debatir este contrato en la sociedad y cómo hacemos para que el país funcione y nos rinda a nosotros. Y que todos estos tipos se tienen que ir a otro planeta o no sé a dónde, pero no pueden estar más. Y que el gobierno y el poder en la Argentina tiene que estar en manos de los que producen la riqueza y los que trabajan, y que a ellos tiene que volver. Así que por ahí un aporte para los dos, para que comenten sobre esto. Digamos que es un debate abierto en la sociedad, qué hacer con un gobierno popular que tiene que poner a andar la economía para que rinda para la gente, para el colectivo. Sí, lo que vos resaltás tiene que ver con algunos de los mecanismos, ¿no? Estos que anticipa Sigmund Freud en su obra de 1925, uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad. Hay un artículo que está muy bueno, que es El Marciano, haciéndole una entrevista a Nietzsche, a Marx y a Freud, ¿no? Y habla con ellos, porque el marciano estaba confundido justamente porque veía en distintos canales de televisión distintas cosas y no sabía cuál era verdad, y entonces dice, bueno, yo lo que sí sé es que hubo 3 genios en la historia, el maestro de la sospecha, ¿no? Entonces lo que voy a hacer con la tecnología que tengo en mi nave es utilizar la brecha espacio-temporal, y voy a traer a 3 tipos que toda la especie humana considera genios, Freud, Nietzsche y Marx, y voy a entrevistarlos a ellos, ¿no? Ese artículo está muy interesante. Bueno, pero dentro de eso, dentro de esas mentiras utilizadas a través de los medios de comunicación, como esto de que yo quiero comprar dólares, ¿no? Mi vecina que le alcanzaba apenas para comer, dice, bueno, pero ahora por lo menos hay libertad, ¿no? Y por ahí gente que decía, no, sí, yo, esto lo voy diciendo de antes, durante, después, todo, ¿no? Sí, lo voté a Macri porque yo con mis impuestos me pasó, no la nombro, ¿no? Pero sí contó el caso, una moza de un hotel, desayunador, de un hotel laburante, ¿tá? O sea, no era una financista ni la dueña del banco. Me dice, no, si yo lo voté a Macri, esto fue en enero del 2016, lo voté a Macri porque con mis impuestos le daba de comer encima a mi prima, a mi propia familia, le doy de comer a mi prima que no trabaja y ella cobra el plan, que no sé qué, ¿no? Bueno, hago el salto, esa plata, ahora en vez de darle de comer a los vagos, si te molestaba, ahora se le está dando de comer a los más ricos del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los más ricos del mundo se van de vacaciones el fin de semana largo a Miami. Ahora, tu prima gastaba la guita acá en la Argentina. Y si gasta la plata acá en la Argentina, lo que se lo venden son los productores argentinos, que son productos que se hacen con trabajo argentino, ¿no es cierto? Entonces la plata además queda acá. Pero bueno, ese mecanismo tan perverso de instalarle mentiras y odios a las personas debe ser trabajado de una manera mucho más inteligente, directa y clara que lo que se hizo durante el periodo anterior. Nuestro gobierno anterior, gobierno del pueblo, ¿no? Gobierno de nuestro pueblo. Ahora tenemos un gobierno directamente de Estados Unidos, ¿no? De las corporaciones financieras. Bueno, nuestro gobierno anterior, a mí me parece, yo lo fui diciendo, ojalá
No que me hubieran escuchado a mí, pues yo soy uno más, digamos, pero que nos hubieran escuchado a los que estábamos alertando, che, mirá que está pasando esto, y bueno, no sé, hubo por ahí una confianza excesiva, ¿no? Yo tomo el guante de lo que vos decís, del tema de los empresarios, y creo que sí, que es un desafío que nosotros nos venimos juntando hace mucho, pero creo que hay que trabajar más el tema de juntarnos los empresarios, pensar juntos. No podemos votar en contra de nuestros propios intereses, y es lo que está pasando. Por enojos, por lugares que no están, por lo que sea, terminamos votando en contra de nuestros propios intereses. Es parte de lo que tratamos de hacer, por eso nos juntamos en una confederación empresaria, para eso nos reunimos. Y también consideramos que los empresarios tenemos que estar en las mesas donde se discuten los temas que afectan a los empresarios. Porque si no, discuten personas, así como nosotros hablamos de los CEOs de este gobierno, capaz nos pasó y es parte de lo que tenemos que repensar, cómo hacer para formar parte de esas mesas de decisión, para que nos sientamos como empresarios incluidos en las decisiones que se toman. Porque capaz mucho de lo que nos pasó a nosotros es que fuimos beneficiados por un modelo de mayor consumo, donde recibíamos esos beneficios, pero ¿qué nos pasaba? Pensábamos que era gracias a nosotros. Y hay que entender que la política económica siempre nos afecta. Entonces, necesitamos cada vez más trabajar en conjunto. Y creo que una de las maneras de hacerlo es a través de las agrupaciones empresariales. Y que tenemos que juntarnos y pensar más. Tomo el guante y creo que sí, que es importante y que no hay que dejarlo. El empresario muchas veces, por la misma vorágine de su actividad, a ver, son todos empresarios, nosotros nos la pasamos corriendo todo el día, que cubriendo el banco, que el problema con un empleado, eso nos pasa, que comprar, que vender, que si importamos, y eso nos va quitando la posibilidad del otro. Y después cuando no nos queremos dar cuenta, perdimos lo importante que era sostener el mercado en el que vivimos. Y para eso hay que trabajar con el Estado y desde las políticas en general. Perdón, Quería aportar algo a lo que decía Verónica, que también en este momento los empresarios, yo hace 25 años que me dedico a lo que hago, ¿no es cierto? Y no debemos caer, los comerciantes tampoco, no debemos caer en la trampa de que los ineficientes somos nosotros. Pues yo sigo trabajando quizás hasta más que cuando era más joven, ¿no es cierto? Ahora soy bastante grande. Y los resultados que obtengo son inferiores, pero no porque yo soy ineficiente, sino porque las condiciones, y eso a mí me pasa con muchos colegas que lamentablemente la están pasando mal y que se deprimen y que en vez de trabajar más y de ver cómo salimos de esto, bueno, cada vez se encierran más y bueno, terminan cerrando la persiana. Porque no son soluciones individuales, nunca. Y hay algo que a veces a los empresarios nos cuesta pensar, pero creo que es el cambio que tiene que venir con esta época. Que nosotros, ¿de quién estamos cerca? A ver, ¿nosotros estamos más cercanos de Aranguren o estamos más cercanos de los trabajadores que trabajan al lado nuestro todos los días, que consumen nuestros comercios? Nosotros no podemos, tenemos que entender que nuestros socios son todos los trabajadores de nuestras empresas. Esos son nuestros socios. Y esta es la manera de sostener nuestro trabajo. Hoy hablaban de la crisis del campo, de lo que pasó en el 2008. A ver, todos tenían la bandera "yo soy el campo". A ver, ¿quién de todos los que salían diciendo "soy el campo" tenía 1 hectárea de campo? ¿Sí? Entonces tenemos que identificarnos con quienes son iguales que nosotros y crear ese sector, eso es lo que llamaba la burguesía nacional, pero la burguesía nacional que defienda un proyecto nacional en serio. Una cosita que me terminaste, me permitís, que justo tenía que ver con esto, ¿no? Con lo que dijo antes Vero, que porque hay algunas cosas, nos tenemos que hablar entre nosotros, construir. Bueno, hay mucha gente que dice, no, yo soy apolítica porque todos los políticos son ladrones, son choros. 3 millones de jubilados, que haya 3 millones de muertos de hambre, si cada una de las cosas, y entonces después de 3 o 4 cositas seguidas que le decís, te das cuenta que no estabas en el medio. No se puede estar en el medio, no existe estar en el medio. Así que es importante esa toma de conciencia. Sí, Julián, supongamos que los economistas supongamos que viene un gobierno popular, inclusivo, industrialista, científico, que te gustó esa que tecnológico, ¿qué cosas se podrían pensar y replantear para no cometer ciertos errores, para no
que no vuelva de vuelta el neoliberalismo, porque si viene no solamente por los medios de comunicación, sino también porque quizás en algún momento hubo un sector que no se sintió representado. Entonces hay que hacer un mea culpa, porque si no, no crecemos como país. Entonces, y desde el punto de vista económico, pensando en la economía, la ICI siempre es en todo, o sea, toda industria que proteger, hay que pensar, podemos pensar de una manera de proteccionismo, pero con ciertas ventajas comparativas como país. Entonces, no sé si se entiende lo que quiero plantear. Pensar el rol del Estado no en términos de intervengo o no intervengo. ¿Intervengo cómo? ¿Qué reformas tengo que hacer dentro del Estado para que la gestión esté más profesionalizada? No por una computadora, profesionalizar la gestión dentro del Estado. Empezar a pensar un poco algunas cuestiones que tienen que ver más con un mundo más complejo, más competitivo, cómo metemos términos de eficiencia dentro del Estado y dentro de la economía. No sé si... Entonces, o sea, el objetivo es el mismo. Distribución del ingreso, calidad de vida, consumo, un poco de ahorro, no solamente consumo, sino también que la gente pueda ahorrar algo. Todo esto, o sea, yo creo que en eso hay consenso, quizás en donde hay ciertas diferencias en el cómo logramos eso. Entonces, ¿qué cosas vos crees que habría que modificar respecto a la gestión anterior para que sea sostenible en el tiempo, no lleguemos con emisión monetaria o la necesidad de tantos subsidios? ¿Cómo el Estado puede trabajar en conjunto con el sector privado y no como si fuesen opuestos? Entonces, más que nada, ¿cómo podemos pensar otra manera de ver al Estado, no solamente como un padre protector que le tiene que cuidar? No sé si se entiende a dónde voy. Mirá, hay un par de puntos clave que vos convocaste a pensar. Por un lado, volver a destacar que la política arancelaria, por ejemplo, es una política selectiva, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno debe decidir a cada momento qué es lo que se aplica para cada cosa. Yo me acuerdo, siempre cuento el mismo chiste de que, bueno, cuando sale publicado mi tercer libro, es un libro más matemático y todo eso, había unos ejercicios que te pedían calcular los nuevos precios, bla, 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 recaudación del Estado y todo eso, a partir de las retenciones al trigo. Y mi tercer libro salió publicado en el 2013, ¿no? Y en aquel momento, para de alguna manera tratar de diversificar la producción, enfrentándose de alguna manera a lo que era el monocultivo de la soja, entonces se comienza a subsidiar al trigo, ¿no? Sale mi libro, bueno, entonces digo, vos fíjate cómo el gobierno debe ir decidiendo a cada momento sobre cada producto. Eso por un lado, digamos, ¿no? Que no es todo igual, digamos. Las exportaciones primarias van acompañadas de retenciones a las exportaciones por lo que se llama renta agraria diferencial. No es que Argentina produce alimento para 500 millones de personas solamente porque sí. Hay una explicación. Eso está incluso en el escrito de Gran Bretaña desde 1711, ¿no? Donde dice, son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo pueden ver con sus propios ojos, ¿no es cierto? Y esto demuestra suficientemente la generosidad tanto de su clima como de su suelo, ¿no? Y eso genera que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producir 1 kilo de carne en Europa cuesta 80. Pero si el precio internacional de la carne es de 100, producirla en Europa te permite ganar 20 pesos y producirla en Argentina te permite ganar 90 pesos. Claro, sí. Entonces, esos 70 pesos de diferencia no son producto del trabajo, son producto de la bondad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, no le corresponde a 8 tipos que son los dueños del país, que se quieren quedar con toda la guita proveniente de las exportaciones primarias. Esa plata le corresponde al conjunto del pueblo.
Y, digamos, hay otras cosas que, bueno, obviamente cuando uno trata de resumir, se me escapan, y por ello en otra presentación digo una y no otra. Bueno, hay una cuestión que era muy importante sobre el final del gobierno de Cristina Fernández, que, pues, y bueno, se tendría que haber empezado antes, por supuesto, pero era la actividad de la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio, ¿te acuerdas de lo de los precios cuidados? Bueno, la Secretaría de Comercio se ponía a investigar la formación de los precios, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado. ¿Por qué? Porque en el proceso de producción, distribución y comercialización tenés algunos intermediarios que tienen mucho poder y abusan de ese poder y se quedan con un porcentaje demasiado excesivo del valor. Entonces, si vos pagás 100 pesos un paquete de yerba y le van 10 pesos al yerbatero, es porque en el medio hubo algún intermediario que hizo abuso de ese poder. En algunos casos se llama monopsonio, en otros casos se llama monopolio, en algunos casos se llama monopsonio. Bueno, es decir, hay diversas cuestiones sobre las cuales hay que trabajar con mucha seriedad. Eso por un lado que tiene que ver con el problema fundamental que tiene que ver con la distribución del ingreso y que no haya unos sectores concentrados que se queden con toda la guita del pueblo, ¿no? Con toda la guita que produce el país. Y además que generan la inflación, ¿no? ¿Quién te subió los precios? ¿No? Hay un parte cuando muestro, digamos, quién te subió los precios, ¿no? con imágenes. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, está muy bueno que lo que vos traes como consulta de, bueno, ¿y qué pasa sobre aquellos sectores que no son, en términos de las ventajas comparativas de David Ricardo? Bueno, mira, hay algunas cosas que son servicio. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Son Aerolíneas Argentinas que pierde plata. No. A partir de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, tuvimos, mira, toda la plata que se dejaron de llevar. Estamos hablando de miles de millones de dólares por año que se dejaron de retirar las empresas transnacionales del país, las empresas extranjeras. Toda esa plata empezó a quedar acá. Más la recomposición, hubo que poner un montón de plata, ¿no es cierto? La recomposición de los vuelos internos, algunos de los cuales no eran redituables en términos de ganancia. Y sin embargo, el plan de gobierno lo seguía sosteniendo. ¿Por qué? Porque tiene fines culturales, tiene fines de integración del país, tiene fines sanitarios inclusive, y tiene fines también de estímulo al turismo. Entonces, y toda esa plata queda en el país. Y cuando viene un extranjero y se baja en Iguazú, o en Buenos Aires, o en donde se baje, y tiene que hacer un vuelo interno, lo hace por aerolíneas. Y ya esa plata ya no se va del país, esa plata entra al país. Entonces vos fíjate cómo hay un montón de sectores en los cuales no solo hay que medir una ventaja comparativa del sector en particular, sino que todo está integrado. Y a veces hay sectores que financian otros sectores, y ahí tiene que estar la inteligencia. Ahí tiene que estar la inteligencia primordial. Sí, más que nada en esto de cómo Argentina se posiciona, también que como bloque es mucho mejor, eso, lograr una mayor integración para plantearse frente al mundo, pero también en esto de, no digo la diversión internacional del trabajo, como se estudió antes en los planos clásicos, sino, por ejemplo, ahora viene todo este tema de vaca muerta, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tiene Argentina que puede de alguna manera insertarse competitivamente en el mundo? Entonces, si bien poder inyectar dinero en el mercado interno, en este círculo vicioso que fue el modelo anterior, que genera, sobre todo para los locales, los empresarios, que es fundamental que la gente tenga plata en el bolsillo, es como decís, el plan no es solamente que el pobre tenga este ingreso básico y digno, sino también que ese después va al comercio de barrio y compra. Es verdad, eso se genera. Ahora, en términos más macro, es empezar a ver si estamos en condiciones de financiar o de subsidiar todo. Entonces, esta selectividad es clave. Ahí es más que nada, no sé si el término de ventaja comparativa era el adecuado, pero sí en cómo Argentina puede empezar a mechar
ciencia, sector privado, productivo y Estado. Eso creo que es clave para salir adelante. Sí, digamos, vos no te olvides que en los 12 años de gobierno nuestro se pagaron más de 100.000 millones de dólares de deuda, más las expropiaciones, más los costos de los aviones que tuvimos que volver a comprar, más la fuga de divisas de las empresas extranjeras operando en nuestro país, hasta que algunas las reestatizamos. Es decir, estamos hablando de una fuga tremenda de plata. Si toda esa plata hubiera quedado dentro del país, cada uno de nosotros tendría un helicóptero privado, ¿me entendés? Entonces, el problema de la restricción externa, porque vos me haces una pregunta que tiene que ver a veces con el paso a paso, ¿no? Pero poder entender que tiene que haber una política integral, ¿no? Y a veces ocurre eso. Tratá de ver si podés empezar a pensarlo así también, que a veces un sector financia a otro. Ahora, en la macro, ¿no? Que era tu pregunta, ¿qué pasa en la macro? ¿No? Bueno, en la macro, mira, se ha conseguido desendeudar al país en el periodo anterior, con todos los errores que hubieron, digamos, ¿no? Entonces, a pesar de todo, se consiguió tener un superávit financiero, porque si además de que se pudo recuperar al país, se pudo desendeudar, se puso en marcha, aumentó el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo, y encima se pusieron 2 satélites en el espacio, entonces quiere decir que el superávit externo lo podemos tener. Bueno, entonces, esa visión macro hay que tener, y me parece fundamental en lo que va a venir, no en el primer momento, en un segundo momento, porque en el primer momento se pone en marcha y la cosa funciona, pero en un segundo momento, cuando vuelva la restricción externa, ahí va a haber que decir, bueno, por ahí no va a ser el momento para expropiar a las empresas de electricidad. Por ahí lo que va a haber que hacer es expropiar a las empresas de electricidad el día 10 de diciembre. Si yo te expropié, chao. ¿No? Bueno, digamos, hay un montón de cosas que estamos presentando, por ejemplo con la Secretaría de Comercio, para evitar que los sectores concentrados se queden con la plata, a ver qué pasa con una estructura impositiva más progresiva y menos regresiva. Es decir, son un montón de mecanismos que se pueden acomodar porque, mirá, Argentina llegó a formar parte, digamos, viste que Argentina está en el G20 ahora. Argentina llegó a estar, hay 200 países en el mundo, 196 si no me equivoco. Argentina llegó a estar en el puesto 17. O sea, pertenece al 10% de países con mayor producción de riqueza por año en el mundo. Argentina llegó a estar en el puesto 17, ahora estamos en el puesto 26, ¿no? Hubo una caída muy importante. Pero Argentina llegó a estar en el puesto 17 en el mundo. Y en la composición de las exportaciones también se explica el desarrollo, porque en la composición de las exportaciones hay una mayor participación de manufacturas agropecuarias, manufacturas industriales, productos industriales. La incorporación de valor agregado a nuestras exportaciones también permite solucionar el problema de la restricción externa. Y si recuperamos los 2 satélites que regaló el gatito, y empezamos a exportar servicios de comunicación satelital y tenemos otra fuente de ingresos de divisas, y si desarrollamos la industria del turismo, mirá, turismo, Argentina es uno de los países más lindos del mundo, ¿quién puede decir lo contrario? Y aparte donde mejor se come, eso lo dicen todos los que vienen de afuera, ¿no? Pero digamos, nosotros tenemos un montón de lugares que ni nosotros conocemos, ¿no? La cordillera tiene 5.000 kilómetros, cada lugar es distinto. O sea, puedes decir, no, conozco el norte porque estuve en Salta y no conociste ni Catamarca ni La Rioja, entonces no conoces el norte. Bueno, pero digamos, la industria del turismo no es una pavada. ¿Te acordás que antes con Cristina estaba la propaganda que Argentina es tu mundo, conocelo? Y la gente se mueve mucho por propaganda. Y estaban todos los centros hoteleros del país llenos, además de por turismo extranjero, por nosotros. Después, cuando ganó el gatito, empezó, perdón a los gatos, ¿no? Pero bueno, empezó la propaganda, cruzate a Chile, te lo mereces. Y yo me acuerdo que en uno de esos veranos, la cola desde el Cristo Redentor, desde el túnel del Cristo Redentor. En el Cristo Redentor tenés el túnel que va a Chile, ¿no? Por Mendoza, uno de los caminos más increíbles del planeta, y la subida al Cerro del Cristo Redentor, que tenés arriba una vista terrible a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es una cosa de locos, ahí con el glaciar del hombre cojo.
pues le falta una pierna, ¿no? Bueno, siempre está así, pues es comprimido. Bueno, y me acuerdo que la cola de los autos venía son varios kilómetros de túneles entre la montaña, y llegaba casi hasta la Concagua, que son 5 kilómetros, 6 kilómetros, llegaba casi hasta la Concagua, claro, pues la propaganda, ahí cruzaste a Chile, te lo mereces, y anda a comprar el servicio de productos de electrónica barato. Y la gente se hacía la cola para ir a Chile. Es decir, bueno, la gente se mueve por propaganda también. Bueno, eso también es muy importante, que desde el Estado se estimule. ¿Por qué digo esto? España, que es un país, si Argentina estaba en el puesto 17-20, ¿no? España es un país incluso más importante que Argentina en términos de PBI. Debe estar más o menos por el 14, 15, por ahí, ¿no? La principal fuente de ingresos de divisa de España, ¿sabe cuál es? La industria del turismo. Entonces, Argentina, que tiene un potencial impresionante, tiene que desarrollarlo también. Y tiene que, con inteligencia, ver cuál es el sector que financia a otro. Y eso hay que desarrollarlo. Bueno, no, yo me quedé pensando en cómo arrancaste tu pregunta, que dijiste cómo tenemos que ser eficientes. Como que no nos regalemos la bandera de la eficiencia en el neoliberalismo. ¿Sí? No, de hecho, eficientes en, digamos, en la intervención. Sí, pero digamos, yo no voy a decir que se hizo todo bien, ni lo pienso, pero a ver, fue mucho más eficiente la gestión de Augusto Costa generando un análisis de la cadena de valor, y no cuando vinieron lo desarmaron. Sí, más de que ellos no muestran nada, lo desarman y ya está, no generan nada. Y no nos olvidemos, porque vos también otra cosa que decías era en qué tenemos una ventaja comparativa. Nosotros tenemos una ventaja comparativa en los recursos naturales, pero eso no genera trabajo. Entonces, es una decisión política que producir. Capaz no tenés que producir todo, sí, pero no puede ser no producir nada. ¿Sí? Puede ser una decisión política producir más una cosa menos otra, pero no puede ser no producir. Y me parece que la decisión, es muy de base la diferencia. Porque capaz te dicen, no, los otros son ineficientes o se producía esto mal. Puede ser que algo se hace mal, pero vos tenés que elegir un gran proyecto. Dentro del más gran proyecto puede haber errores, sí. Trabajemos para modificarlo, formemos parte, participemos. Pero nunca puede seguir un modelo agroexportador donde nos quedamos sin industria, sin comercio, sin trabajo, sin nada. No, igual no apuntaba a eso. No. Sería Vamos terminando porque ya son las 10 y Sí. mañana hay que laburar. Bueno. No sé si hay